Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o programa semanal que aborda as principais notícias em Portugal e em Espanha. Para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias escolhidas? Bueno, pues en primer lugar es más que una noticia, una reflexión en torno al libro y el debate generado en torno de este libro de Gabriel Magallanes, que se llama El país que nunca existió. Después, Tordesillas en un nuevo aniversario, el 529 del célebre tratado. Y por último, una carrera muy peculiar que siempre todos los años divulgamos, que es la transfronteriza, donde, pues bueno, es interesante conocer los criterios de adhesión a las selecciones de España y Portugal para correr esta carrera. Ya lo explicaremos. Bem, então vamos começar com um livro. Explica-nos que livro é este e qual é que é a reflexão que fizeste. Bueno, hubo una presentación aquí en Madrid, en la Casa de América, de un libro de Gabriel Magallanes, que bueno, Gabriel Magallanes es un escritor portugués de la zona de La Beira, profesora de universidad, y bueno, normalmente se había destacado por intentar descifrar las diferencias de comportamiento entre portugueses y españoles. Ahora bien, de temas de clarificación política o de estar actualizado de cuál es la relación real de los dos gobiernos, por ejemplo, lo que hemos hecho en el trapecio en los últimos años, pues realmente no está muy al día, ¿no? Y tiene una visión pues un poco relacionada, pues una visión un poco de trágica o de traumática, muy vinculada a un actor, además, español iberista como es Miguel de Unamuno. Y bueno, a propósito de este libro, y siempre es bueno estos debates, pues yo he sacado encima de la mesa de que realmente pues se vive una cierta, no sé si esquizofrenia o bipolaridad o paradoja en la en cómo calificar las relaciones entre España y Portugal, porque cuando vas a los datos te das cuenta que la intensidad de los intercambios de todo tipo son fortísimos. Y sin embargo, siguen conviviendo diferentes percepciones de la relación, a veces una no están totalmente de espaldas, otras no, que está totalmente superado, y faltan ciertas narrativas para crear por lo menos un consenso entre los dos estados, porque cada cual dice un disparate diferente y hay a veces que hay gente que tiene todavía mentalidades de hace varios siglos y hay otras que son demasiado optimistas, ¿no? Pues yo lo que pido, y yo, bueno, a lo mejor sería lo interesante que las autoridades intelectuales, ¿no? Incluso más los intelectuales que las autoridades, pensasen más una narrativa entre los dos países. Yo particularmente pienso que sería bueno que el propio Portugal se apropiase del término iberismo y le diera ese valor del aliancismo con respecto de las soberanías nacionales. Pero bueno, yo sé que eso que a lo mejor puede incluso ser complicado, a pesar que el término iberista fue creado en Portugal, pero por lo menos crear otro término, ¿no? Como alianza ibérica o ibericidad o lo que sea, porque hace falta salir de ciertas ficciones que hay sobrevolando y creo que, bueno, el debate de este libro yo creo que puede ayudar, sí, pues eso, a que haya una aclaración. El propio Antonio Costa habló de articulación ibérica, ¿no? Pues bueno, algo de esto necesitamos porque a veces da la sensación de que la realidad va por un lado y las mentalidades van por otro, ¿no? Y llegará un momento, y yo espero que haya nuevos teóricos y del lado portugués que inventen nuevos términos que ayuden a dar un consenso de las dos partes. Y creo que también la falta de una opinión pública ibérica, esto genera pues esa distorsión, ¿no? Y yo creo que sería bueno encontrar algo a mitad de camino. Yo no digo lo que nosotros decimos, pero sí algo a mitad de camino para que no haya tanta confusión, ¿no? Entre las relaciones que son súper intensas entre los dos países. Exatamente. Agora vamos passar para o próximo tema. Então, há 529 anos, Portugal e Espanha dividiam o mundo. 529 anos depois, Tordesilhas celebrou mais uma vez este tratado. De que forma?
Bueno, pues aquello fue el 7 de junio de 1494, que una de las ideas del iberismo era ponerle esta fecha. Y de hecho, el acto se hizo cerca de esta fecha también por este motivo, pues es una fecha de cierto consenso, lo único que sí que es una fecha histórica. Y las fechas históricas también tienen su problemática y en este caso es más bien un acuerdo de interés propio, ¿no? Egoísta de cada parte, más que un interés genuino de cooperación, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante y sobre todo para la Villa de Tordesillas, que es conocida también por otros eventos históricos, pero este indudablemente es el evento más importante de esta ciudad y que lo utilizan también para atraer turismo y para tener relaciones internacionales y hace muy bien el ayuntamiento y en alianza con la Junta de Castilla y León y bueno, pues han hecho pues el acto tradicional. Sabemos que pues bueno, la lluvia ha obligado a pues algunos tipos de representaciones teatrales que hacen en las calles de ese momento, ¿no? Ha obligado a pues a posponerlo directamente a suspenderlo, pero sí ha habido otros actos, ¿no? Cerrado donde se ha podido conmemorar este evento histórico y bueno, pues desde nuestro lado, pues desde luego que nosotros remarcamos la importancia de estos hitos y de mantener esta memoria en conjunto y desde luego que es esencial, ¿no? Para la historia no solo de España y Portugal, sino también en particular de Brasil, pero también de toda Iberoamérica y de toda la iberofonía. Entonces, realmente, pues saludamos esta iniciativa permanente que tiene siempre el Ayuntamiento de Tordesillas. Para terminar, trazemos desporto. Então, explica-nos bem como é que esta prova transfronteiriça, que começa con atletas do lado espanhol y atletas del lado portugués. Sí, esto es muy interesante y exactamente no se trata de competir, por ejemplo, chocar dos ideas nacionales y ponerlas en guerra en un espacio deportivo. No, porque tú puedes elegir la selección que quieras. Incluso hay gente, y esto suele ocurrir, pues a veces prefiere llevar la selección contraria, pues precisamente por la idea de hermandad. Pero al final, una vez que asumes el equipo, pues tienes que defender los colores, ¿no? Y entonces hay esta iniciativa que ya lleva unos cuantos años, muy interesante, que es, bueno, tanto de pues carrera en montaña como de bicicleta, ¿no? De carrera de bicicleta, de ambas pruebas separadas, y ha habido 750 inscritos, ¿no? Y los recorridos van variando año a año, pero normalmente, claro, empieza en un país, acaba en otro y se aprovecha siempre la raya para que, pues eso, esa idea de los dos países, pues el ir pasando de un país a otro, pues que esté presente, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? En este caso han participado un 60% de españoles, un 40% de portugueses, han sido 63 kilómetros en bicicleta con desniveles de 1900 metros positivos. La carrera ha sido de 32 kilómetros, la más larga, 1500 metros positivos de desnivel. Y bueno, ha sido organizada por la Diputación apoyada por la Diputación de Zamora y bueno, también ha habido varios patrocinadores y desde luego que esto impulsa un cierto iberismo deportivo y también impulsa a que haya nuevos espacios donde se llame la atención para atraer turismo transfronterizo, lo cual me parece que es una iniciativa extraordinaria. Bueno, hasta aquí mis tres noticias. ¿Cuáles han sido las tuyas? Bem, a gente esta semana vai fazer uma triangulação pelo Atlântico. Começamos com Portugal e uma senhora com um apelido bem conhecido dos iberistas, passamos para a Guiné-Bissau, que foi eleições, e terminamos com uma amostra de vinhos portugueses, só que no Rio de Janeiro. Sí, bueno, nos hemos enterado, ¿no? De que Grasa Mira Gómez es la mujer del embajador de Portugal y que tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y que tiene una carrera fantástica, pero se da esa coincidencia y es bueno saberlo, es noticia en sí mismo, pero también coincide
con pues, la oposición ha pedido su cabeza, ¿no? Que no se la ha dado el primer ministro. ¿Qué nos puedes contar del perfil de esta mujer? Exato. Então, antes de começarmos a falar sobre o perfil de Graça Mira Gomes, se calhar melhor falarmos sobre o porquê de quererem a cabeça dela fora. Então, Graça Mira Gomes é responsável pelas secretas portuguesas, é uma embaixadora com um grande currículo, muito à base da área da segurança. Bem, então cá em Portugal, devido à TAP, há um escândalo já há relativamente um mês em que um antigo funcionário do Ministério das Infraestruturas, responsável pela TAP, pelos comboios, etc., foi demitido, mas levou para casa um computador do Ministério, onde, suposto e alegadamente, havia documentos confidenciais sobre a empresa portuguesa, que em princípio será vendida e muito se fala que pode ser adquirida pela Ibéria. Então, este computador foi recuperado por agentes do SIS, que é o Serviço de Informação e Secretas. O que este órgão, na verdade são dois, é o SIS e o CIRP, que estão sobre a alçada de Graça Mira Gomes, respondem a apenas uma pessoa, António Costa. Ou seja, a grande conversa em Portugal é saber quem é que mandou estes agentes irem à casa deste antigo colaborador. Então, muitos dizem que Graça Mira Gomes, sendo a responsável pelo Serviço de Informação, agiu mal e o líder da oposição, Luís Montenegro, líder do PSD, pediu mesmo numa carta de 4 a 5 páginas a demissão da embaixadora, que já está neste cargo desde 2017. António Costa já veio dizer que não vai demitir Graça Mira Gomes e que não vai colocar em causa não só o Serviço de Informação português, mas como o trabalho da embaixadora, nascida em Lisboa, licenciada em Direito, a embaixadora tem 64 anos, e como eu disse no início, é um nome bastante conhecido, porque ela é mulher, como disseste muito bem, do embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes. Aliás, João Mira Gomes e a respectiva mulher Graça fazem tudo, possivelmente, o casal mais conhecido da diplomacia portuguesa. Mas são apresentadas como duas figuras até um pouco diferentes uma da outra, enquanto que João Mira Gomes é um homem que fala até claramente, vamos assim dizer, com os meios de comunicação. Graça é uma mulher, todos dizem que é uma mulher profissional, mas muitíssimo mais reservada. Bem, só para terminar, conhecemos então desta forma não só a embaixadora, que é a primeira mulher responsável pelos serviços de informação portugueses, como começamos a falar cada vez mais de um serviço que, como diz o próprio nome, deveria ser secreto. Mas, pelo visto, o James Bond em Portugal vai recolher computadores a casa. Pues sí, pues sí. Pues nada, en segundo lugar tienes que contarnos pues las legislativas de Guiné-Bissau, ¿no? Que han ocurrido recientemente. Exatamente. Então, em maio de 2022, o Umaro Sissoko Embaló, o presidente da Guiné-Bissau, tinha dissolvido o Parlamento. Um ano depois tivemos eleições para a Assembleia Nacional, que é composta por cerca de 102 deputados, e tivemos 20 partidos e 2 coligações a concorrerem a estas eleições, que foram até bastante concluídas, e cá em Portugal tivemos a diáspora guineense a fazerem filas que davam até a volta ao quarteirão das mesas de voto para poderem votar. Bem, então, o vencedor, por maioria absoluta, conseguiu eleger mais de 53 deputados. Foi a coligação Pai, Terra, Banca, de Domingos Simões Pereira, que também é o líder do PAIGC, que foi um dos partidos que esteve envolvido na guerra colonial, do ultramar ou da libertação, como queiram chamar a este momento histórico na lusofonia. Bem, então, ainda não sabemos muito bem quem será o líder do governo, se será Domingos Simões Pereira ou alguém que seja indicado por ele. Mas estas eleições, ainda durante a campanha eleitoral, o presidente guineense, Sissoko Embaló,
chegou a afirmar que jamais, em tempo algum, que não ia dar posse a Simões Pereira. Mas também, entretanto, com os resultados apresentados, foram escrutinados e tudo por uma delegação da CPLP, onde se viu que as eleições decorreram na maior das tranquilidades, aliás, tanto que as duas potências lusófonas, Portugal e o Brasil, já vieram a público felicitar o vencedor, a coligação vencedora, e esperar continuar as boas relações bilaterais que tem com a Guiné-Bissau. Bem, em relação a Sissoko Embaló, disse que pronto, que iria, sim senhora, dar posse a que o governo saísse destas eleições, e Simões Pereira também afirmou já que depois das eleições, e que não ganhou nem o partido A nem o partido B, mas sim todo o país, que é a hora de começar a trabalhar na Guiné-Bissau e que se deve estreitar laços com os diferentes países da lusofonia. Muy bien, pues lo seguiremos como al resto de países de la CPLP. Y por último, por el Día de Portugal, también ha habido una gran escaparate, ¿no?, de vinos portugueses en Río de Janeiro. Cuéntanos. Exatamente. Por acaso, coincidiu até com o Dia de Portugal, começou ligeiramente antes, na sexta-feira. O Dia de Portugal celebrou-se no sábado. Então, esta é a 10ª edição da Iniciativa Vinhos de Portugal. E aconteceu na Gávea, no Jockey Club do Rio de Janeiro, no bairro da Gávea. Este evento, como disse, teve a sua 10ª edição, serviu para celebrar não só o Dia de Portugal, mas especialmente os vinhos portugueses. Estes vinhos são cada vez mais reconhecidos e apreciados no outro lado do Atlântico, e durante estes 3 dias de evento, enólogos, produtores e consumidores estiveram juntos no mesmo espaço, onde puderam apresentar os seus vinhos, os enólogos puderam provar, e os consumidores puderam conhecer as diferentes castas e denominações de origem existentes em Portugal, porque afinal Portugal não é só o vinho da zona do Douro, o vinho do Porto, há vinhos no Alentejo, o vinho de Madeira, vinhos na Península de Setúbal e mesmo na região de Lisboa. Para além de poderem apreciar estes vinhos de uma qualidade bastante elevada, também havia uma chefe de cozinha que esteve a fazer pratos típicos cariocas, pratos típicos do Rio de Janeiro, que foram acompanhados por uma vasta seleção de vinhos oriundos da zona da Grande Lisboa. Bem, só para terminar, esta iniciativa, os Vinhos de Portugal, são uma coprodução do jornal O Globo com o jornal português Público. Muy bien, pues hasta aquí las principales noticias de Portugal y de España en portugués y en español. Y nada más, pediros simplemente que nos sigáis en redes sociales, ya sabéis, Facebook, Twitter, YouTube. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Hasta la próxima.